información. Este próximo viernes, así como el sábado, se realizará en Alemania la cumbre del G20. Esto se da en medio, como cada reunión, de un fuerte dispositivo de seguridad, porque participan los líderes mundiales de naciones que representan en conjunto el 80% del Producto Interno Bruto mundial. Se abordarán temas económicos, climáticos, comerciales, ambientales y también de crisis humanitaria. Y en este marco recibimos al licenciado Rodrigo Farfán Alegría, quien es internacionalista y nos ayudará a entender justamente lo que tiene que ver con este encuentro. Rodrigo, qué gusto recibirte, gracias por acompañarnos nuevamente. Alejandro, el gusto es para mí. Oye, y sí, efectivamente, más allá de lo que pueda significar este encuentro entre 20 líderes del mundo, los focos, las atenciones están fijadas, diría yo que en 3 encuentros, ¿no? El de Angela Merkel y Donald Trump, el de Donald Trump con Vladimir Putin y el de Enrique Peña Nieto con Donald Trump. Por supuesto, Alejandro, pues mira, es un encuentro en el cual vamos a vivir la política en carne viva. Ajá. Es un encuentro que viene a poder confluir todas las potencias internacionales. Ya lo mencionabas tú, el 80% del PIB, 3/4 partes prácticamente de la población a nivel mundial. Y lo que se vive alrededor, además de lo que va a ser la cumbre en sí misma, pues la verdad es que genera muchas expectativas. Claro. Primero que nada, el encuentro que se va a tener entre Donald Trump y Vladimir Putin, que va a ser en un terreno neutral, que así se ha querido mencionar en los medios de comunicación, va a ser en Hamburgo, viene a levantar una suspicacia tremenda por todo lo que se ha vivido desde el año pasado en el contexto internacional relativo a las elecciones de Estados Unidos. Se menciona cuáles van a ser los temas, se habla del tema de Ucrania, se habla del tema de Siria, pero Norcorea, por supuesto. Ahorita hablaremos de ese tema que precisamente hoy, hace unas horas, recibimos noticias importantes de lo que se está suscitando en Corea del Norte. Pero este tema de Donald Trump con Vladimir Putin es lo que más levanta suspicacia. El verlos juntos en una fotografía, yo creo que... no ha acontecido hasta ahora, ¿no? A pesar de todo lo que se ha dicho de su relación, o por lo menos la relación del equipo de Donald Trump con Rusia. Así es, no se sabe cuáles van a ser los temas. Los asesores dicen que va a ser lo que el presidente quiera escuchar. Pero además de todo eso, la misma cumbre del G20, va a venir a alborotar la marea del contexto internacional. ¿Por qué viene a alborotar la marea, Alejandro? Pues porque temas tan importantes como el cambio climático, por ejemplo, la cumbre de París, que hace apenas unas semanas en la cumbre del G7, Donald Trump decía que se separaba. ¿Sí? Hoy los líderes europeos, la semana pasada se convocó una reunión de los líderes europeos, la convocó Angela Merkel, en donde estuvieron prácticamente todas las naciones que son pertenecientes al G20, más España y los Países Bajos, que son asociados, que no son como tal miembros de este foro, pero participan también, en donde una de las posturas determinantes de los países europeos va a ser precisamente hacer que, decía Macron, el presidente de Francia, que hay que hacer entrar en razón a Donald Trump, cosa que sinceramente lo veo muy complicado por la forma de ser de Donald Trump, pero Angela Merkel como que desde un punto de vista más fuerte, más en su rol de líder, en ese momento líder internacional, rol que hay que decirlo, ella no quiere asumir como tal la líder del mundo libre, como así la están denominando. Ambos con posturas un tanto, uno más blanda, otro más fuerte, pero ambos concluyendo en que tiene que hacer entrar en razón a Donald Trump, o por la buena o por la mala. Otro de los temas importantes que se va a vivir ahí, ya lo decías tú, el tema de Corea. Hace unos minutos nos enteramos que había disparado un misil el gobierno de Corea del Norte en las aguas de Japón, cosa que va a venir a alborotar, por supuesto. La provocación ahí está, y desde luego no es coincidencia, ¿no? En la política no existe la coincidencia. Previo a esta reunión del G20, Alejandro, va a haber una reunión que se va a tener entre Rusia y China, en donde precisamente van a abordar el tema tan complicado de Corea del Norte. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos está jugando también un papel determinante en una relación que está estrechando con Japón y con Corea del Sur. Hay que decirlo, el primer ministro de Corea del Sur estuvo en Washington la semana pasada,
Hoy se juntan China y Rusia para saber cuál va a ser la postura que van a tomar ante la intervención de Estados Unidos en este tema precisamente. Y bueno, por supuesto lo que engloba también a lo que tiene que ver con México. Nuestro interés, ¿no? Así es, por supuesto. Como ya lo decíamos al inicio, Enrique Peña Nieto, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, va a tener una reunión con Donald Trump, va a tener una con Angela Merkel también. Con Macron también, con el Macron. jueves en Hoy Francia. se confirma que se va a tener una reunión con Macron, lo cual, pues bueno, también habla de que México tiene el foro perfecto para poder hablar de los temas que nos atañen. Por ejemplo, claro, el tema de la migración, el tema del muro, la renegociación del Telecán, lo cual se engloba en el contexto internacional en el que las potencias principales de este mundo libre, como Alemania, como Francia, como España, pues bueno, hablan de que se tiene que vivir en un mundo globalizado, lejos del proteccionismo, que es uno de los temas que más se ven ahorita en el tintero internacional, y temas tan fundamentales precisamente como la migración, en el cual Alemania hoy en día está jugando un papel determinante, es el país que más ha acogido refugiados y en el cual se empiezan a diseñar normas importantes de cómo poder hacer frente a este fenómeno. Y esto que ves tú, Rodrigo, y que se entiende de la manera pues más natural como una oportunidad, solamente se puede aprovechar a través de la diplomacia y la política, ¿no? Entonces ahí está el reto para pues todos los participantes, pero desde luego a nosotros nos interesa México para los funcionarios mexicanos que ahí estén. Por supuesto, Alejandro, yo creo que es el foro de los foros principales en los cuales México puede intercambiar, puede asumir un papel relevante, un papel activo, un papel en el cual las formas, en el cual estos momentos, las coyunturas nos lleven a estar en el momento preciso. Por supuesto que la diplomacia es precisamente quien juega ese papel. Hay que aprovechar muy bien esos oficios diplomáticos que lleve ahí el gobierno mexicano, y además de que seguramente países como Francia, países como Alemania, ¿sí?, países como, bueno, ¿qué podemos decir de Rusia? Un tipo que sabe jugar muy bien su papel, claro, dentro de la política y de la diplomacia, como es Vladimir Putin, pues seguramente lo harán de la mejor forma. Pues gracias, Rodrigo, y te pedimos te mantengas cercanos a nosotros porque habrá que hacer un análisis, desde luego, post-mortem, para ver también cuáles son las conclusiones. Por supuesto que sí, Alejandro, aquí estaremos analizando qué pasó después del G20. Muchas gracias.